Aquí tenemos un prólogo, o prefacio, se lo voy a leer. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, aquí se trata de un crecimiento integral, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Un pastor próspero es aquel sobre el cual está la gracia y el favor de Dios. El padre dijo del gran pastor: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo hacía la voluntad de Dios en todas las cosas. La Biblia es la voluntad expresa de Dios, y su voluntad en cuanto a los pastores de su rebaño está claramente manifestada en las páginas sagradas. Amén. ¿Por qué necesitamos estudiar teología pastoral si tal vez no somos pastores? Bueno, puede ser que algún día Dios le dé don de pastor a alguno. Amén. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Amén. Supóngase que algún día la iglesia crezca más, y de aquí salgan 2 o 3 pastores a levantar obras en otro lado. Entonces uno ya tiene que ir sabiendo cuál es su función como pastor. Amén. Ahora, cuando hablamos de teología pastoral, estamos hablando de un estudio sobre el ministerio de los pastores. Un estudio sobre el ministerio de los pastores. Teología, ¿no? Teología. Teos, Dios. Logía, estudio, ¿no? Teología pastoral. Amén. Un estudio sobre... Dios es el primer pastor de nosotros, ¿no? Es nuestro pastor, de todos nosotros en el planeta entero, de todos los cristianos. Amén. Teología pastoral, ¿no? El llamamiento a predicar, capítulo 1 del libro, el llamamiento a predicar. En un sentido, todos los cristianos renacidos son llamados al ministerio de Dios. 1 Corintios 12:3. Vamos a leer 1 Corintios 12:3. Uno habla en la Biblia, 1 Corintios 12:13, y léalo en voz alta. Otro habla en Romanos 12, del 4 al 5. Uno lea en voz alta 1 Corintios 12:13, y otro lea en voz alta Romanos 12, del 4 al 5. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. De un mismo espíritu fuimos bautizados todos los cristianos en el planeta entero. Amén. Por eso es que no hay que darle lugar al orgullo. El orgullo nos destruye como cristianos. ¿Sí me debe entender? Amén. Por ejemplo, una palabra que yo siempre oigo sabia, una palabra sabia. Mientras más Dios nos use, más humildes tenemos que ser. Amén. Cuando el pastor Albert nos manda un mensaje, siempre dice: cuando Dios más lo use, más humilde tiene que ser. Y es verdad. ¿Por qué razón? Porque nosotros los seres humanos somos a veces un poco débiles en cuestión de sentimientos, que a veces comparamos las cosas. ¿Sí o no? Vemos un siervo de Dios que viene a orar y el Espíritu Santo lo usa solamente en sanar dolores de cabeza. A ese siervo solamente Dios lo usa para sanar dolores de cabeza. Viene otro y Dios lo usa para resucitar muertos que han muerto 3 días, ¿no? Ya 3 días de muerto, y Dios lo usa para levantarlo. Y uno compara humanamente las cosas, ¿no? Y uno dice: uy, este siervo tiene más poder y el otro no, porque solamente dolor de cabeza, y el de acá resucita muerto, ¿no? Pues no es así. La Biblia dice que ese poder sale del mismo Espíritu Santo. Para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo sanar un dolor de cabeza que resucitar un muerto. Pero claro, nosotros los seres humanos vemos las cosas de una forma diferente. Amén. Entonces siempre tenemos que tener eso en mente. Para Dios es lo mismo. Amén. Y es el mismo Espíritu que hace la obra milagrosa. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Amén.
fuimos bautizados por el mismo Espíritu todos nosotros. Ahora lea el libro de Romanos 12, del 4 al 5. Sí, bien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Mire, se han dado en iglesias, se han dado este tipo de divisiones, peleas, donde las personas empiezan a ver el ministerio de uno, el ministerio de otro, y como que hay una envidia, ¿no? Entonces uno ve que un ministerio tiene éxito y dice, ¿por qué no me pusieron ahí? Y yo quiero ser de repente ese presidente, ¿no? de ese grupo, porque veo que Dios lo usa, pero yo quiero que Dios me use así. Pero Dios lo llamó a otro ministerio. ¿Y por qué no crece ese ministerio? ¿Sabes por qué? Porque no le está dando interés al ministerio que Dios le dio. Entonces, como que cuando usted tiene una plantita y no la riega, y usted se está fijando que el otro riega su planta, y usted dice, yo quiero tener esa planta, pero usted no se preocupa en darle crecimiento a lo que usted tiene. Amén. Hay que saber apreciar lo que Dios pone en nuestras manos. Y hay una palabra que yo siempre me repito, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Y cada vez que estoy orando le digo, gracias Señor, porque la palabra de Dios dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay que mostrar fidelidad a Dios, no importa lo que en sus manos pongan. Usted téngalo como algo grande, como algo bien apreciado, y déle crecimiento. ¿Ven? Es algo que Dios se lo está poniendo en sus manos, y tiene que hacerlo crecer y madurar. ¿Ven? Se nos dice que todos somos bautizados por un espíritu en un solo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros y que hemos sido unidos a la vid verdadera. Entonces, cuando hay esa división entre miembros que quieren ser lo mismo, cada quien quiere ser lo mismo, no todos hemos sido llamados a ser manos, ¿no? Imagínense un cuerpo con 6 manos, ¿no? ¿Cómo se movería un cuerpo con 6 manos, no? Todos quieren ser manos, todos quieren ser ojos, ¿no? Todos quieren ser cabeza. Amén. Cuando la Biblia habla de que la cabeza de la iglesia mundialmente es Jesucristo, pero en cada iglesia existe una cabeza que es el pastor. Amén. El pastor es la cabeza de la iglesia. No puede haber 2 cabezas, hay una sola cabeza, la que rige el cuerpo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos entrega la responsabilidad de un gran ministerio. Yo cuando recién empecé en la iglesia, yo no era nada, solamente era un miembro de la iglesia. Y me gustaba leer la Biblia todos los días, me quedaba hasta las 3 de la mañana. Hasta mi madre me restaba todos los días, porque 3 de la mañana ya abría el ojo a esa hora para decirme que apague la luz. Y yo tenía que apagar la luz, y a veces prendía una velita a un lado para seguir leyendo la Biblia. Era como un vicio que yo tenía. Me quedaba hasta tarde leyendo la Biblia. Cuando un día yo tenía como unos 18 años y el pastor me dice, yo quiero que me ayudes con los jóvenes. Enséñale a los jóvenes y a los niños de escuela dominical. Y yo decía, pero pastor, yo no sé predicar, yo no sé hacer nada, ¿qué voy a hacer? Y él me dice, ¿tú has leído bastante la Biblia? Y yo digo, sí. Ya, entonces quiero que de cada historia bíblica me hagas un resumen, y ese resumen tú le des clase a los niños y a los jóvenes de escuela dominical. Y así empecé a darles clase. Y le pedí al Señor, Señor, dame sabiduría. Bueno, y el Señor me daba sabiduría, y yo a veces llevaba trabajos manuales, ¿no? Hacía la torre de Babel que se derribaba, yo mismo la derribaba. La torre de Babel, ¿no? Hacía en una cartulina la historia de la creación del mundo, ¿no? Con cartulina, y ahí ponía a Adán y Eva que salían de la tierra, y los niños se quedaban admirados, ¿no? Era tierra, y de ahí se levantaba un hombre y se quedaban admirados con la boca abierta. Amén. Entonces le pedí al Señor que me dé sabiduría, y apreciaba eso que Dios me había, lo consideraba como algo grande. Y después vi cómo creció, cómo crecieron bastantes niños, como 60 niños. Amén.
cuando el pastor después me dice, ya no estés con los niños, ahora quiero que tú seas líder de jóvenes. Y claro, yo me sentía un poco mal porque ya le había cogido cariño a los niños, a enseñarle a los niños. Bueno, y empecé a enseñarle a los jóvenes. Y así mismo sucedió. Empezaron a crecer los jóvenes en cantidades. Amén. Entonces, cuando uno sabe apreciar lo que Dios le pone en las manos, también va a venir el crecimiento. No se sienta mal cuando usted ve a otra persona que todo tiene éxito. Tranquilo. Usted céntrese en lo que Dios ha puesto en sus manos y verá cómo va a florecer. Amén. Así le di clase de escuela dominical a uno solo, no hay problema. Después ese será 2, 3, 4 y se multiplicarán. Amén. Mire que acá en el Guapo, cuando pusimos la iglesia, como no había niños de escuela dominical, yo llevaba a mis sobrinitos porque era recién nueva la iglesia. Y de repente pasó una señora por ahí y se quedó así mirando como estaba hablándole a los niños. Y me dice que aquí dan clases de la Biblia. Sí, le digo, a los niños. Dice, ya para mandar a mis niños. Bueno, le digo, me mandó 4 niños. Y esos 4 niños me vinieron trayendo otros niños más. Y son como 10 del mismo barrio ahí ya. Y algunos niños, hay bastantes niños. ¿Ven? Y gracias a Dios, mire, la iglesia nueva y ya va creciendo. Entonces, sigamos, ¿no? Por lo tanto, el espíritu, la gran cabeza y vid, debe correr a través de su cuerpo y sus sarmientos. Si él vino a ministrar y a dar su vida por muchos, su espíritu debe expresarse a sí mismo y a través de su pueblo, con la misma normalidad con que la sangre corre a través de cada miembro del cuerpo. Amén. Su comisión a los apóstoles fue que ellos enseñasen a sus discípulos a guardar y a obedecer todas aquellas cosas que él les había enseñado a ellos, y su mandamiento a ellos fue que testificaran en todos sitios. Cristo no mandó a un grupo de apóstoles sin haberlos preparado primero. Por eso es que gracias a Dios, todo pastor que es sabio prepara a su pueblo. Amén. Prepara a su pueblo, porque si usted no está preparado, entonces ¿cómo va a salir a predicar la palabra de Dios? Ellos tuvieron el privilegio, los 12 apóstoles, de recibir las mejores clases teológicas del planeta entero, ¿no? El mismo Dios se las estaba dando en persona. Amén. Maravilloso, ¿no? 12 hombres que recibieron las clases directamente del mismo Dios, del más sabio. Cristo dijo que él era más sabio que el mismo Salomón. Imagínense si Salomón fue un hombre sumamente sabio, que nadie podía superar la sabiduría de Salomón. Y Cristo dijo que él era más sabio que Salomón. ¿Por qué? Porque él fue el que creó a Salomón también. Pues. Amén. 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 Dios creó la sabiduría y Dios mismo es la sabiduría. Entonces, Él preparó a los 12 apóstoles para que cuando Él ya los envió a predicar, ellos ya sabían qué hacer. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Toda la enseñanza empieza desde pequeño. Cuando usted se convierte a Cristo, usted viene a ser un pequeño niño espiritual. Es como en una familia. En una familia, cuando nace el niño siempre va a aprender del ejemplo del papá y de la mamá. Amén. ¿Por qué a veces dicen es una buena hija? Porque ha tenido una buena madre. Una buena madre. Pero para ser una buena madre ha tenido que ajustar a esa hija. ¿Sí me voy a entender? Amén. Porque si una muchacha no sabe cocinar, hay una que se le quema hasta el agua, ¿no? Se le quema hasta el agua. Lo primero que dice el marido, tu madre nunca te enseñó. Y en eso a veces tiene algo de razón, no toda la razón.
Porque claro, hay muchachas que son vagas, que nunca quisieron aprender. Aunque la mamá les enseñó. La mamá les enseñó, pero no quisieron aprender. Pero en cambio hubo madres que no les enseñaron a sus hijas, que también ese es otro problema. Amén. Es como el hombre es lo mismo. Si el niño lo criamos sin responsabilidades, cuando él se case, va a tener a la mujer con hambre, no va a cuidar a su familia, porque nunca se le enseñó a ser responsable de pequeño. Amén. Al niño también hay que enseñarle responsabilidades y a ganarse el dinero honestamente. Amén. Vea, yo me acuerdo cuando era pequeño, mi papá me llamaba y él era radiotécnico. Y él me decía, mira, dice, ahí hay unos muebles que desbaraté que están llenos de polvo. Y él me dice, ¿quieres ganarte para un caramelo, un chupete? Y ella, bueno. Entonces él me decía, límpiame todo eso y te doy para que te vayas a comprar un helado y un chupete. Y yo corría contentísimo, limpiando todo, ¿no? Y ahí venía y él me decía, mira, yo te estoy pagando porque te dije que te iba a pagar por lo que hiciste. Pero cuando yo te diga que me hagas porque soy tu papá, lo haces sin esperar nada, ni un centavo. Y así era. Amén. Entonces a uno le enseñan a ser responsable y a ganarse el dinero con responsabilidad y honestidad. Todo empieza desde pequeño. Por eso es que Cristo, cuando tenía sus 12 apóstoles, antes de enviarlos al mundo, primero empezó a enseñarles a leer, a escribir, ¿no? A saludar, porque como eran de esos pescadores malcriados, ¿no? Boca sucia, entonces Cristo dijo, cuando entren a una casa, digan shalom, o sea, paz. Amén. Digan shalom, paz. Tenían que saludar, porque ellos eran pues del pueblo, eran gente, ¿no? Criada así en la calle. Entonces ellos no tenían el sentido de la educación, muchas veces. No tenían el sentido de la educación. Por eso Cristo era llamado el maestro por excelencia. Él les enseñó todo: a sumar, restar, escribir. ¿Sí se acuerdan que había un episodio donde Cristo estaba escribiendo en la tierra? ¿Ya? Trajeron a una mujer y él estaba que escribía en la tierra. ¿Sí o no? Después él dijo que él no acusaba a esa mujer tampoco. Después se fueron toda la gente. Amén. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Pues si nosotros tenemos curiosidad, tenemos que ir a los libros de las antiguas tradiciones judías. Amén. Hay libros que hablan de las tradiciones judías, donde el maestro utilizaba todo lo que le rodeaba: las plantas, los árboles, los animales y todo lo que estaba a su alrededor, para enseñarle a sus alumnos. Y si no tenía pizarra, ¿en dónde escribía? En la tierra, o en los árboles, o en algún lugar donde pudiera enseñarles a leer a sus alumnos. Una antigua tradición cuenta que había un rabino en Israel que le estaba enseñando a sus niños sobre la promesa de Dios cumplida en la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel. Claro que fantasiosamente la gente diría, ¿qué será, que llueve miel del cielo? ¿O será que encontraremos ríos de leche? ¿No? Pero no hablaba de eso Dios, hablaba era de la abundancia que ellos iban a encontrar. Entonces da la casualidad que como él estaba dando las clases al aire libre, él se fijó en un pequeño campo donde había una oveja que tenía la ubre bien hinchada. Estaba tan hinchada que la leche le salía solita y se derramaba por el suelo y se convertía en un pequeño charco, y la ovejita estaba bien dormida. Y al lado de la ovejita había un árbol. En las tierras de Israel hay un árbol de donde sacan miel, se llama miel de maple. ¿Ya? Es un árbol que cuando madura, la corteza se abre y empieza a derramar esa miel y se va por la tierra, y ahí se ven los bichitos como están. ¿Usted se acuerda de una parte donde dice que Saúl, el rey Saúl, prohibió que la gente comiera para perseguir a otro pueblo?
Y vino Jonatán, el hijo de Saúl, y encontró, dice, en un árbol miel, y con una vara cogió y tomó esa miel. Estaba hablando del mismo árbol de miel. Porque no dice que con la vara fue y cogió hasta el panal. No menciona panal de miel. Menciona un árbol y dice que se agachó para coger miel. Porque la miel se derrama a través del árbol hacia la tierra. Y las dos cosas estaban juntas. La ovejita derramándose la leche y el arbolito que brotaba la miel por la tierra y brotaba bastante miel. Y entonces el rabino dice, ahí está el ejemplo, miren, Dios dijo que era una tierra que fluye leche porque había abundancia de animales que producían leche y los árboles que nos dan la miel que necesitamos para subsistir. Porque ellos viven de ambas cosas, ¿no? Venden la lana, venden la carne, venden la leche de oveja y también venden abundante miel de ese árbol. Amén. Además de otras cosas también. Entonces Dios se refería a la gran riqueza que ellos iban a tener en Canaán. Ellos no iban a pasar hambre, sino que iban a tener para todas sus necesidades. Iban a tener hasta demasiado. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Amén. Sigamos entonces, ¿no? Vamos a leer Lucas 24:48 y otra persona lea en Marcos 16:15. Lucas 24:48 y Marcos 16:15. Amén. Leo. Amén. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. ¿Se da cuenta? Tenían que ser primero llenados con el poder del cielo, ¿no? El Espíritu Santo, para que empiecen ya su ministerio al mundo, ¿no? A Israel y al mundo. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. La palabra predicar viene de la misma palabra que significa proclamar, anunciar. O sea, significa no se quede callado, hable de Cristo siempre. Amén. Predicar. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros, Nadie puede decir, no, el hermano porque habla bonito, ese es el llamado a predicar. No, todos somos llamados a predicar. Amén. Unos predican de una manera y otros predican de otra manera. Pero igualmente cuando Dios nos usa a todos igualmente vamos a impactar al mundo. No importa la manera como usted predique. Amén. Había en México un asesino que se convirtió de todo corazón a Dios. Y él dijo, yo jamás volveré a matar a nadie más. Yo prefiero morir, pero nunca más vuelvo a tomar un arma para matar a nadie. Y cuando él fue a la iglesia, sucede que él entra a la iglesia y había solamente como unas 4 personitas. Y ese pueblo era un pueblo perdido, en borrachera, en prostitución, en todo. Ese pastor y esas 3 personas que habían allí salían por todo el pueblo a predicar, se le burlaban, a veces querían tirarle hasta piedra. Y ese asesino ya convertido, dice que le daba pena ver la actitud del pueblo, ¿no? Cómo ellos eran. Y un día dice que él orando decía, Señor, yo no sé predicar tu palabra, pero tú me has llamado a predicar tu palabra. No sé qué hacer. Mañana dice, Señor, mañana voy a hacer algo y te pido que me perdone. Yo voy a llenar, le dijo al pastor, va a ver que yo voy a llenar esta iglesia. Así le dijo. Oiga, y él desde que empezó la mañana sacó su tremenda pistola, pero sin bala. Todo el mundo sabía que él era asesino. Y él empezó a caminar en su caballo y la gente cuando lo veía bajaban la mirada con miedo, ni lo miraban siquiera. Y él decía, ustedes sí saben quién soy yo. Y ellos decían, sí sabemos quién es usted. Sacaba la pistola y decía, si esta noche no lo veo en la iglesia, ya saben lo que les pasa. ¿Y saben qué decían ellos? Sí, a la noche vamos, no se preocupe, a la noche.
esa misma noche no había dónde sentarse. Estaba casi medio pueblo en la iglesia. Y él decía, no quiero ver a ninguno en la cantina. Ya saben, a ninguno. Oiga, y esa noche el pastor le predicó la palabra y él contento allá al fondo decía, Señor, perdona. No mató a nadie, solamente amenazó, pero llenó la iglesia. Amén. Y de esa gran cantidad de gente se convirtieron en algunos y empezaron ellos también a ser transformados por Dios y empezaron a ser un fruto de Dios. No. Y ese ex asesino también fue muy usado por Dios. Aprendió bien la palabra de Dios y empezó también él a predicar. Y se convirtió en una mansa paloma, ¿no? Era tan manso que hasta cuando le querían pegar, él no insultaba, no levantaba las manos, ¿no? Él dejaba hasta que me peguen, pero él decía, no importa que me pegue, yo te seguiré predicando la palabra de Dios. Porque antiguamente, alguien que le levantaba la mano, él lo perseguía, lo mataba, ¿no? Amén. No digo que haga lo mismo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Amén. Puede ser. Él lo hizo porque quiso hacer algo por la iglesia, porque no sabía predicar y también porque a él todavía no se le había enseñado. Gloria a Dios, ¿no? Vemos la actitud de Pablo, ¿no? Pablo el apóstol tuvo un genial alumno. ¿Cuál fue el genial alumno? Timoteo fue un alumno tan aplicado que el mismo Pablo le dice, yo te insto, te encarezco, te animo a que todo lo que yo te enseñé, le enseñes a la nueva generación, para que ellos sigan la instrucción que te di, el ejemplo que te di, y ellos vayan y lo digan a otras personas, lo enseñen a otras personas. Es por eso que cada cristiano tiene que procurar tener una vida santa y una vida ejemplar, porque la gente que viene nueva a la iglesia está mirando a aquel que le predicó la palabra. Amén. Si ven que usted es dormilón, pues el nuevo creyente se hará, se duerme mi hermano el que me enseñó la palabra, yo también me duermo. Amén. Si ven que usted bosteza, yo también bostezo. Siempre van a estar imitando al hermano mayor, aquel que les llevó la palabra. Amén. Aquel que los trajo a la iglesia. ¿Sí me voy a entender, mi hermano? Amén. Es por eso que tenemos que tener siempre un buen ejemplo como hijos de Dios, como hijos de Dios, para que cuando tengamos hijos espirituales a los que traigamos a la iglesia, ¿no? Ellos siempre vean en nosotros un buen ejemplo, ¿no? De fidelidad, de cristianismo, cosa que ellos cuando vengan a la iglesia, ¿no? Y algún día lo mencionen a usted, sí, esos hermanos los trajo el hermano fulano de tal, y vea que son bien aplicados, ¿no? Son buenos creyentes, ¿no? Amén. Son bien inteligentes, ¿no? Amén. Como el que los trajo es inteligente, bien inteligente, ¿no? Como el papá del hijo, dice. Amén. Siempre van a estar viendo su ejemplo. Gloria a Dios. Entonces, Pablo no solamente le enseñó a Timoteo, también le enseñó a muchos otros discípulos. A muchos otros discípulos les enseñó la palabra de Dios. Pablo era un siervo tan responsable que él prefería quedarse tiempos largos en cada sitio donde él iba para poder enseñar la palabra de Dios. Amén. Incluso se menciona que él estuvo 2 años en un sitio solamente para enseñar la palabra de Dios, para que la gente esté bien instruida. Mire, en los tiempos antiguos, cuando recién el Evangelio empezó a entrar al Ecuador y América Latina, ¿de dónde vienen muchas sectas y de dónde vienen tantos cristianos que tienen una vida chueca? Justamente de muchos predicadores que fueron irresponsables en su inicio. ¿Por qué razón? Porque ellos venían y se convertían las almas a montones y ellos se iban contentos. Dicen, se convirtieron 100, se convirtieron 200, se convirtieron 1000. Pero ellos solamente predicaban y se convertían las almas y se iban nuevamente a su pueblo, a su ciudad. Pero no había alguien que tenga, ¿no?, el seguimiento, que le dé el crecimiento, que le dé la enseñanza. Entonces esa gente buscaba otra vez nuevamente la Iglesia Católica,
pues de repente aparecían los testigos de Jehová, se lo conquistaban los testigos de Jehová. Amén. ¿Se sabe que por culpa de nosotros muchos testigos de Jehová tienen miembros? Porque fueron gente que se les predicó y lo dejó abandonados. Y como estaban tocados por el Espíritu Santo, por el Señor, ellos tenían hambre de la palabra y no lo dejó botados. Y vinieron los testigos de Jehová y les enseñaron, como ellos ya estaban tocados por el Señor, ellos agarraron eso. Amén. Por esa razón, si algún día Dios lo usa para que un alma se convierta, siga visitándolo, siga hablándole de la palabra del Señor. Amén. Hasta cuando empiece a traérselo al culto. Cuando esa persona ya solita empiece a caminar, ya no hay problema, porque aquí en la iglesia va a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Amén. Un alma es una responsabilidad, es como un hijo. Amén. Es como un hijo. Un alma es una responsabilidad, es como cuando usted tiene un hijo o una hija. ¿Sí me deben entender, mis hermanos? Amén. Vamos a leer en Hechos 8, del 1 al 4. Alguien que lo encuentre y lo lea en voz alta. Hechos 8, del 1 al 4. Amén. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Y Así, amén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta ahí va el 3. ¿Sigo el 4? Sí, sí, amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Dice que no se quedaron atemorizados, ¿no? Sino que más bien cuando hubo persecución empezaron a predicar con insistencia. Y aquí viene un punto importante. Como el mundo está volviéndose loco cada vez más, no de repente puede darse la casualidad aquí en nuestro país, que se levante un gobernante loco y que prohíba predicar la Biblia o mencionar el nombre de Cristo. Usted y yo tenemos que tener siempre presente que el primer mandato de nosotros como hijos de Dios está en su palabra. Es Dios quien nos manda y no hay ningún ser humano sobre la tierra que pueda anular el mandamiento que Dios dio. Es por eso que los apóstoles no importaba si eran perseguidos por predicar la palabra, ellos seguían predicando la palabra. Amén. Solo aquel que no ama al Señor de todo corazón, ese es aquel que se sujeta a los mandamientos humanos. ¿Sí o no? Si de repente el presidente dice, bueno, desde hoy por decreto solamente los cristianos irán un día a la iglesia, no más. El que es vaguito, ¿qué va a decir? Es que el presidente dijo. Así que llegó ese un día. Amén. Pero hermano, en la iglesia hay culto 6 días, ¿no? El presidente dijo un día y un día. Él se va al infierno, yo no. Amén. Usted y yo estamos sujetos a obedecer los mandatos de Dios, no del hombre. Al hombre tenemos que obedecerlo siempre y cuando no se salga de los mandatos de Dios. El mandato del hombre no puede anular lo que Dios ha mandado. ¿Sí me debe entender? El hombre no puede anularlo. El hombre es tan loco porque siempre puede subir, no, eso es loco, ¿no? De repente un gobernante dice, de mañana no le llamamos sol al sol, sino otro no. Y por decreto ya no te quemará, así que sale nomás sin camisa. ¿No? Cuando son locos, ¿no? Piensan que en los decretos pueden cambiar la naturaleza y eso está equivocado. ¿Amén? Amén. Leamos Hechos 11, 19 al 20. Hechos 11, 19 al 20. Amén. Amén. ¿Qué dice Hechos 11, del 19 al 20? Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Amén. Hasta ese momento, pues, los discípulos solamente se dedicaban a predicarle a los judíos, ¿no? Conforme al mandato de Cristo, ¿no? Cristo dijo primero en Israel y después al resto del mundo. Amén. Y mire, ellos tuvieron que sufrir una persecución para ir a predicar la palabra de Dios al resto del mundo. Pero levantó el Señor Jesucristo a un apóstol enviado a los gentiles, que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué fue enviado a los gentiles? Porque él estaba preparado tanto intelectualmente como físicamente para ese trabajo. ¿Sí me dio a entender? Amén. Era judío de judíos. Era un hombre bien preparado en lo que era la ley, en lo que era la palabra de Dios, en el conocimiento profundo de la palabra de Dios, y él podía enseñar bien la palabra de Dios a los gentiles que no conocían nada sobre la palabra del Señor. Porque el gentil solamente sabía de sus dioses y de sus religiones, pero no sabía nada sobre el Dios creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios, ¿no? Y vamos a mandarle también un deber. Vamos a mandarle un deber. Amén. Usted va a buscar en el internet lo siguiente. Busquen en el internet lo siguiente: cómo era la vida de los primeros pastores en América. Pero busque bien, ¿no? En internet, pastores cristianos, ¿no? Porque si usted pone pastores, de repente salen pastores de ovejas y de vacas, de esas cosas. Pastores cristianos. Amén. En los primeros Pastores cristianos en América. Y ahí usted se va a dar cuenta cómo ellos sufrieron persecución y tantas cosas más, ¿no? Solo por el hecho de pastorear una iglesia. Ahí ponga, y ahí me trae un resumen. Si es bastantísimo, tráigame un resumen. No me va a traer un libro, ¿no? No me traiga un libro, tráigame un resumen. Máximo de unas 2 páginas. No quiero más de 2 páginas. Máximo unas 2 páginas. Amén. Un resumen. Y si encuentra de repente historia de diferentes pastores, bueno, traiga más que sea la historia de uno solo, pero ya le digo, máximo unas 2 páginas. No me va a traer un libro, ¿no? No le pido una Biblia, sino solamente unas 2 páginas de historia. Gloria a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos permitido enseñar tu sagrada palabra. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que continúes bendiciéndonos y que continúes ayudándonos. Señor amado, en este momento yo me retiro a mi hogar. Llévame con bien y cúbreme con la sangre de Cristo, líbrame de todo mal y bendice a mis hermanos para que continúen en las clases con el pastor Abel. Amén. Gloria a Dios.